Trans, hito para ser. Es también el que no nos permiten explorar las emociones. Y dentro de esas emocionalidades, pues yo creo que se descubren muchas cosas. No hay malicias en las infancias, yo creo que simplemente son procesos de descubrimiento. Yo creo que si algo nos ha perjudicado es que nos marquen el género desde tan pequeños y tan pequeñas. Primero, permitir que esas inquietudes se exploren libremente. Pues es que yo no sé si fue un descubrimiento, porque no fue nada que naciera de la noche a la mañana, fue más el entender que en esos roles sociales que mi familia y que la misma sociedad me había impuesto, pues eran roles sociales en los que yo no me sentía en ese momento cómodo siendo un niño y que desde ahí pues no había una conexión profunda con ellos. No fue un descubrir como que me levanté un día y dije, ay no, ya no quiero ser un niño, ahora quiero ser una niña. No fue como algo de la noche a la mañana que algo hizo clip y sucedió, sino que digamos que en esas inocencias infantiles, en todo ese desarrollo que tienen los niños y las niñas en medio de la inocencia y de la forma de vida que se va adquiriendo, pues la sociedad me había interpuesto como un montón de cánones que le interpone lastimosamente a todas las vidas, como que entonces los niños juegan con carritos, los niños se van con el papá y aprenden mecánica, sobre todo pues porque tenía un papá que era conductor, vivía en una zona rural, en medio de personas campesinas, de trabajadores del campo. Entonces, como que sobre todo en estos lugares, pues también y 33 años atrás, pues habían como comportamientos muy marcados. Yo recuerdo que todos los niños, mis amiguitos y mis amiguitas, pues eran como prototipos de lo que la sociedad quería que fuesen de sí mismos, ¿cierto? Entonces las niñas se quedaban en la casa ayudándole a la mamá a hacer la comida y a limpiar la casa después de la escuela o antes de la escuela. Y los niños pues se iban para el campo a cultivar y a aprender un montón como de oficios y en mi caso pues como que no había una conexión profunda con ese ser social que me implicaba el ser varón, sino que siempre desde mi deseo pues quería estar en el otro lado, ¿cierto? Aclarando pues que seguramente habrán muchas formas de tránsitos y que al llegar pues posiblemente alguien haya podido estar muy tranquilamente en su infancia en el espacio varonil y después de muchos años haber entendido que quería ir al otro espacio o que finalmente también ese buscar un reflejo más profundo de sí, pero seguir haciendo acciones que pueden para la sociedad en general ser muy masculinos, ¿cierto? Pero que finalmente pues yo deseo es tener una transformación más desde la corporalidad. Para mí sí era muy marcado eso en medio de las cotidianidades y de lo que uno puede llamar muy cliché, y era que pues efectivamente yo siempre quería estar con las niñas, yo me rehusaba a salir por ejemplo con mi padre, a hacer como las acciones que ya hacía mi hermano, para su edad, pues que ya mi hermano se iba con papá todo el tiempo, mi hermano aprendía de mecánica, mi hermano aprendía a conducir súper pequeño, entonces como que, y por el contrario, pues yo lo que quería era quedarme en casa. Quedarme como en casa, yo quería estar más pendiente de la cocina, de aprender a cocinar, entonces también ahí empiezan como a suceder muchas cosas y es que mi madre como en medio de algunos miedos y de algunas muchas preguntas, me imagino yo, empieza como a protegerme, a sobreprotegerme de muchas formas, porque claro, en un espacio rural, en un espacio donde estaban tan marcados los roles femeninos y masculinos, pues yo era en medio del campo y de muchos animalitos, yo era el bichito más raro, era el niño afeminado, era el niño que siempre lo tenían que regañar que porque no podía correr así, era el niño que, digamos que de la posición económica, pues no habían carencias, entonces
siempre tenía los últimos carros, mi padre siempre era como muy pendiente de regalarme juguetes, que la tractomula, que el balón, que un montón de cosas, y para mí no eran regalos preciados. O sea, también yo creo que en medio de esos miedos infantiles y de eso que ya se me había instaurado en la mentalidad de lo social, pues me tocaba como fingir un poco de, ay, tan lindo el regalo, ¿cierto? Pero que efectivamente eran regalos que destapaba, que hacía una o dos maromitas con ellos, pero que finalmente después desechaba. Y en cambio, por el contrario, recuerdo que había una compañerita, una vecinita que se llamaba Diana Cristina. Entonces, en medio de eso, Diana Cristina era una vecinita que teníamos la misma edad. No recuerdo muy bien, pero yo recuerdo que Diana Cristina y yo nos llevábamos días. O sea, Diana Cristina cumplía como unos días antes o después de mí, no lo recuerdo muy bien. Y fuimos vecinitas desde muy pequeñitas. Entonces, siempre hubo como una complicidad de un juego permitido, porque entonces vivía muy cerca. Y Diana Cristina, yo me acuerdo que tenía una cocinita encantadora. Recuerdo que Ana Cristina tenía una chocolaterita y un bolinillito que yo moría por la chocolaterita, y el bolinillito de Ana Cristina yo a mí me enloquecía, y yo quería que esos fueran mis juguetes. Y además porque también en medio de esas pequeñas percepciones que uno tiene en la infancia, pues yo alcanzaba a percibir que los regalos que me daba mi padre eran regalos muy costosos por sus empaques y demás, y yo sabía que los juguetes de Ana Cristina, porque Ana Cristina desde lo económico, pues digamos que también había una diferencia un poco notoria frente a lo que correspondía a nuestras economías. Entonces yo también me preguntaba yo por qué no podía tener la cocinita de Ana Cristina, si la cocinita de Ana Cristina era más barata que lo que me daban a mí no me gustaban mis juguetes. Pero desde ahí, pues también en ese acuerdo que hubo como muy soterradamente en mi casa, de mi hermano se queda con mi padre y yo me quedo con mi madre. Siempre mi madre como que me permitía ir a jugar con Diana Cristina, pero siempre había como una indicación muy marcada de, más allá de que fuera un juego infantil inocente en aquel momento, siempre hubo una directriz del no podés ser una niña, no podés tener una cocinita, no podés quedarte con la chocolatera de Diana Cristina, no podés quedarte con la escobita de Diana Cristina, no podés tener las Barbies de Diana. Entonces como que desde ahí siempre hubo como como un permiso implícito de mi madre, pero en medio de ese permiso implícito de mi madre, pues también siempre hubo una amenaza en medio del amor, porque también pues afortunadamente sí quisiera recalcar algo, y es que en medio de todo esto pues también hay una cosa, y es que yo creo que no hubo, sí, yo creo no, yo puedo asegurar que no hubo un maltrato directo, como que me maltrataron por ello, no, pero obviamente pues yo creo que en medio de esa ignorancia para el momento de lo que mi madre trataba de ocultar y sabía frente a estas dinámicas de vida, pues mi madre también siempre hubo un temor horrible y absoluto. Entonces en medio de eso mi madre siempre me recalcaba mucho, y entonces en medio de mi cerebro de niño pues habían un montón de preguntas del por qué, si yo no le estaba haciendo nada malo a nadie, yo estaba simplemente jugando, porque no podía hacerlo libremente. Entonces siempre estuvo como eso ahí, como esa pregunta tangible, siempre estuvo esa duda. Y también pues eso empezó a generar un montón de miedos que, rescatando que no hay un maltrato directo, pues de una u otra forma sí empiezan a generar unas mellas directas bajo lo que es mi ser pensante y sintiente. Pues bueno, no, yo creo que es una pregunta que también, digamos que desde mis espacios de compartir con comunidades me han hecho muchas veces, porque ahí yo siento que también en mi proceso de tránsito me ha permitido contribuir a que por lo menos algunas personas tengan otros referentes de vida y de posibilidades. Entonces también siempre se me ha arrimado la mamá a preguntarme que es que al niño le gustan jugar con muñecas, o que ella ve que la niña es como muy brusca, que qué hacen. Entonces
yo siempre me he preguntado, si el niño fuera brusco, pues entonces el niño está dentro de lo normal y qué bueno que el niño sea brusco, ¿cierto? Porque entonces va a ser un machito. O si la niña es muy femenina, pues no importa, porque es que eso es lo que tiene que ser. Entonces yo siempre he dicho que lo primero es que yo creo que en las infancias no hay no hay malicias en las infancias, yo creo que simplemente son procesos de descubrimiento y el hecho de que ese niño o esa niña hoy quieran explorar otras cosas, sobre todo con todo lo que nos ofrece hoy la vida y con estas aperturas que ha tenido el mundo en sus últimos años, pues efectivamente hay más cosas al alcance y cada vez hay más inquietudes. Entonces, finalmente, yo creo que es primero permitir que esas inquietudes se exploren libremente, porque el hecho de que tu niño juegue con muñecas no necesariamente quiere decir que más adelante vaya a ser una mujer trans, pues eso, yo creo que esos son los primeros estigmas que tenemos que derrumbar. A mí me parece que si algo nos ha... Exacto, yo creo que si algo nos ha... Yo creo que si algo nos ha perjudicado es que nos marquen el género desde tan pequeños y tan pequeñas de forma tan brusca, de forma tan autoritaria. Yo creo que finalmente esto también nos ha impedido que existan hombres heterosexuales femeninos. Y los hombres pueden ser femeninos. ¿Desde quién te dijo que simplemente por ser femenino necesariamente tienes que ser homosexual o es que quieres ser una mujer? Eso es ridículo. O sea, dentro de nuestro ser habitan un montón de sentimientos que tenemos que explorar, que debemos permitirnos. Esos mensajes de que los hombres no lloran, de que el niño se caiga y le dicen, parece que es que usted es un berraco. O sea, finalmente, sí, yo entiendo que, porque a mí me tocó vivirlo y yo sé que mi madre no lo hacía porque me quisiera maltratar, pero finalmente eso se empiezan a volver en maltratos psicológicos porque, entonces si yo me caigo y me duelo, carajo, entonces si me caigo y me duele no puedo llorar, pues que llore porque le está doliendo. Es también el que no nos permiten explorar las emociones. Y dentro de esas emocionalidades, pues yo creo que se descubren muchas cosas, pero sobre todo cuando a vos te lo permiten, generar espacios seguros para la vida. Y yo creo que cuando tú, en medio de tu maternidad o de tu paternidad, contribuyes a que ese ser que dependes, que decidiste traer y acompañar en el mundo, tenga un espacio seguro y lleno de amor para desarrollar su vida, va a ser un excelente ser humano, indistintamente de dónde quiera ir. No se pregunte todavía eso, o sea, no se pregunte que el niño de 5 años quiere jugar una muñeca, o sea, el niño de 5 años ni siquiera tiene claro lo que significa ser un hombre o ser una mujer. Eso lo tiene claro usted, que es un adulto en su cabeza, pero ese niño de 5 años, pues la muñeca le pudo parecer muy graciosa y simplemente quiera explorar. Puede haber cogido el cochecito de las Barbies y quiera jugar a la Fórmula 1 con el cochecito y ni siquiera le estás preguntando a qué quiera jugar con el cochecito. Entonces dejen que finalmente esos juegos, permitan que esos juegos ayuden a explorar, a la construcción libre. Y cuando me lo preguntan, ¿qué hacemos? Mamá, ¿qué hace? Papá, ¿qué hace? Dele mucho amor. O sea, acompáñele con la apertura plena de su ser. Y si en 10 años, y si cuando ese ser tenga 11, tenga 12, tenga 13, se para y te dice, mamá, papá, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, y usted no se siente preparado o preparada en su ser pleno, pero cree profundamente en el amor que tiene, busque compañía, busque un profesional que le pueda guiar en un acompañamiento pleno, porque es que también hay cosas muy tesas y es que hay una cosa gravísima y es que en Latinoamérica las corporalidades trans, las mujeres trans, las vidas trans, sobre todo las mujeres, tenemos una expectativa de vida de 35 años y en Colombia es menor porque las violencias nos someten a cosas absurdas, o sea, hay chicas que se descubren a sus 13 y a sus 14 años y en lugar de tenerles la mano
y acompañarles a que vivan un proceso pleno, lo que hacen es que las echan de sus casas. Entonces después dicen que es que las mujeres trans somos dañinas porque no podemos sino ser trabajadoras sexuales o porque simplemente desde eso lo máximo que podemos llegar es a ser estilistas o peluqueras, como vulgarmente se le llama. Y si quieres ser trabajadora sexual o quieres ser peluquera, pues es que también puede ser tu decisión de vida, pero que sea una decisión que te atraviese y decida hacerlo. Es que yo creo que cada quien puede poner su cuerpo en el mundo de la forma en la que lo desee, pero que sea una decisión pensada y es mi vida, yo quiero ser esto, porque es que además también dentro de eso hay un montón de espacios sociales y de roles sociales que se han estigmatizado y que han existido siempre, pero que están estigmatizados porque por la religión, por el que dirán. O sea, una de las cosas más tesas que me ha costado trabajar con mi mamá es que yo creo que mi mamá desde siempre supo quién era y más allá de preguntarse lo doloroso que iba a ser para ella siempre era qué va a decir el vecino, qué va a decir la vecina. Es que no salga así a la calle porque lo ven. Entonces, o sea, estamos lastimosamente en una sociedad que está más determinada por lo que piense el otro de mí que por lo que pueda pensar de mí misma o del mismo o por lo que pueda sentir frente a mi hijo o a mi hija. Entonces, desde ahí yo creo que es generar acompañamientos. Yo no voy a decir que no tengan miedos porque los miedos siempre van a estar ahí. Claro, yo sé que no es fácil en un mundo cruel, en un mundo violento, pues obviamente tú debes querer lo mejor para ese ser que estás acompañando en su vida, pero en medio de ese sueño que tienes, pues si por el contrario tú le haces la vida más difícil, ya la sociedad es suficientemente difícil para con nosotras y con nosotros. Entonces, acá la sociedad nos está volteando la vida y haciéndola lo más cruda posible. Y enseguida llegamos a casa y en casa por un montón de temores nos la están haciendo más difícil. Entonces, claro, siempre llegamos a un embudo sin salida donde la estigmatización y los mismos prejuicios nos obligan a tener que encajar hasta en los peores escenarios de vida. Pues yo creo que lo primero es acompañar sin prejuicio. No te llenes la cabeza de ideas, acompaña, simplemente. El mismo camino te irá mostrando. Si tú acompañas sin prejuicio, el mismo camino te irá dando las respuestas. Lo segundo es generar un espacio seguro en el hogar. Yo creo que cuando tenemos un espacio seguro en el hogar, también hay confianzas que se gestan y te permiten poder generar el diálogo como primera posibilidad. Lo segundo es que ama desinteresadamente. Lo tercero es amar desinteresadamente. Y lo cuarto es que tienes derecho a tener miedo, pero lo que yo creo que no deberíamos de tener derecho es que a ese miedo nos cegue. Entonces, ten miedo, pero haz de ese miedo una posibilidad para poder conocer, para poder aprender, para poder generar herramientas que te permitan tener mejores conexiones y poder generar unos, no sé cómo llamarlo, a partir de ese convencimiento pleno y de ese aclarar las dudas y hacerte generar mejores condiciones para la vida, tanto para ese ser que estás acompañando como para tu vida, porque es que yo sé que eso no es fácil tampoco, es que no es solo la otra personita que está ahí, yo sé que también ocurren un montón de cosas dentro del núcleo familiar que tenemos que solucionar. Entonces deja que simplemente en medio del amor, en medio del cariño, en medio de la palabra no violenta, deja que cada día vaya trayendo su afán y ábrete para que puedas enfrentar esos afanes.